Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto llegar hasta ustedes por este medio para estudiar la palabra del Señor. Y en esta oportunidad quiero invitarles a meditar en lo que he intitulado las guerras que ocurrirán en la semana 70. Es un pasaje de la Escritura el más importante que vamos a ver, que se encuentra en el libro de Ezequiel. A partir del capítulo 36, vamos a ver el 37 y el 38. Les digo, son capítulos largos de la Escritura, pero nosotros vamos a ir a lo relevante de estas partes de la Escritura para darles a comprender lo que hemos estado estudiando en nuestros temas escatológicos. También en parte vamos a estudiar el libro de Zacarías en el capítulo 12 y 14, otros pasajes de la Escritura, pero lo básico lo encontramos en el libro de Ezequiel, a partir del capítulo 36. Ya hemos hablado en estudios anteriores que lo que ha ocurrido en el siglo XX y en las últimas décadas es preámbulo de lo que ocurrirá en la semana 70. Pienso que ahora comprendemos muy bien cuando hablamos de la semana 70. Allí, en la semana 70, llegará al clímax todo lo que ha sido la preparación del escenario para muchos eventos que se ha dado en estas décadas que hemos vivido últimamente. Uno de esos asuntos es la campaña de Armagedón. Por los muchos detalles que da la Biblia, los estudiosos de la profecía dan diferentes puntos de vista respecto a cómo se desarrollará esta campaña militar. Lo cierto, a la luz de la Biblia, es que en ese periodo de 7 años, que es la semana 70, ocurrirán las guerras más destructoras de toda la historia. No importando si hacemos distinción entre la guerra ruso-israelí y Armagedón, o si la consideramos como Armagedón desarrollándose de comienzo a fin en los últimos 3 años y medio de la semana 70, lo que es importante es darnos cuenta de que estas guerras serán las que jamás ha visto la humanidad, aún cuando ya tuvimos 2 guerras mundiales y que fueron destructoras, pero esto será lo peor. Es importante decir que la Biblia, cuando habla de Armagedón, habla de una campaña militar. No va a ser una sola batalla al final de la semana 70. Les digo eso porque algunas personas que estudian también la Biblia piensan que Armagedón ocurrirá en el último día de la semana 70 y eso es todo. Pero la Biblia habla que va a ser una campaña. Es importante decir que la palabra Armagedón solo aparece una vez en la Biblia, en Apocalipsis 16, versículo 14, y allí se habla de la palabra Armagedón. Y es importante decir que la palabra que se usa para la guerra de Armagedón en griego es la palabra polemón, y esa palabra se refiere a una campaña militar y es algo que se extiende por algún tiempo. Y la palabra que sí se refiere a solo un encuentro entre los diferentes ejércitos en griego es la palabra magé. Algunos pronuncian maché, les digo eso por las pronunciaciones, pero entonces en ese caso sí es un encuentro rápido. Es importante solo para entender que una polemos o polemos, que es una campaña, está compuesta de varias o muchas majés. Espero ser claro con lo que estoy diciendo, porque son palabras griegas.
Pero entrando al análisis de los acontecimientos, comencemos por ver lo que nos dice Ezequiel, el profeta, en los capítulos 36 al 39. Allí lo que quiero hacer es subrayar los puntos principales para comprender el cuadro total. El capítulo 36 habla de la lucha por la posesión de la tierra prometida, la cual el pueblo de Israel ha tenido que dejar por ir al exilio y por causa de su desobediencia al Señor. Ellos tuvieron que salir de allí, de la tierra prometida, en primer lugar por la invasión asiria en el año 722, cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por Salmanasar, el emperador asirio. Después fueron llevadas cautivas desde el año 605 a.C. en la invasión babilónica y la destrucción del templo en el año 586 a.C. Ese caso fue a cargo de Nabucodonosor, la invasión. Esto es importante porque fue el tiempo en que Ezequiel escribió esta profecía. La fecha de redacción del libro de Ezequiel es importante, teniendo en cuenta esa fecha que fue el año 595, cuando él escribió el libro de Ezequiel, 595. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esta fecha? Porque todo lo que él profetiza en estos pasajes de la Escritura está dado cuando no existían las ideologías que existen en el día de hoy. Muchas de estas ideologías vienen del siglo XX y finales del siglo XIX. Entonces, Ezequiel escribió 25 siglos antes de que existieran todas estas ideologías, antes que surgieran todos los conceptos modernos que tenemos. Así que no se puede acusar al profeta de estar en contra de algún movimiento moderno. Esto es muy importante. Él escribió entonces en el 595, hace 26 siglos que escribió esto Ezequiel. Los judíos fueron autorizados por Ciro, el rey de Persia, a regresar del cautiverio en Babilonia a Jerusalén en el año 536 a.C. Ese tiempo es importante ir trazándolo. También en el año 445, Nehemías regresó a Jerusalén a reconstruir el muro. Todo esto tiene que tenerlo en cuenta, hermano, porque son cosas que ocurrieron ya hace muchos siglos. Lo que escribió Ezequiel tiene 26 siglos de haberlo escrito. Todo esto es importante. Entonces, ellos, los judíos, volvieron a construir la ciudad de Jerusalén hasta la destrucción por Roma en el año 70. Todo eso es historia que ya transcurrió. Y ellos salieron definitivamente de Jerusalén en el año 135 después de Cristo. Fíjese todo lo que hemos trazado, la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Son siglos de historia. Pero del año 135 después de Cristo hasta nuestros días, cuando se restauró Israel en el año 1948, pasaron otros 18 siglos, hermanos. Entonces, es una gran cantidad de tiempo el que estamos viendo que se ha desarrollado aquí. Entonces, esos 18 siglos, la tierra fue ocupada
por los pueblos vecinos y ellos habitaron ahí diferentes grupos étnicos en esos 18 siglos. Es importante porque la promesa de Dios a Abraham sigue vigente de parte del Señor. ¿Qué promesa es esta? En Génesis 15, versículo 18, el Señor le dijo a Abraham, dice Génesis 15, 18, en aquel día hizo Jehová, dice el texto, un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Esto es muy importante porque esa es una promesa hecha por Dios al pueblo de Israel. Y eso está vigente, la promesa del Señor de darle la tierra. En otras palabras, hermanos, la tierra que el Señor le ofrece a Abraham todavía es del pueblo de Israel, aun cuando ha sido ocupada por muchos otros pueblos. Por supuesto, los que quieren ocupar esa tierra, ellos no aceptan esa promesa, ni están pensando de que esté vigente esa promesa también. Pero en el plan de Dios, no solo es vigente la promesa, sino que se cumplirá. Esto ya es la afirmación a la luz de la palabra de Dios. Esa promesa se dio en el año 2088 antes de Cristo, la promesa a Abraham. Y Ezequiel ratifica esa promesa en el año 595 antes de Cristo. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta porque Israel volverá a poseer esa tierra aún con la oposición de sus enemigos. Ezequiel 36, versículo 2 dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido por heredad. Y en el versículo 7 dice el Señor, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Ezequiel habla claro en todo el capítulo 36 que la nación de Israel será restaurada a su tierra y que la poseerá para cumplir su promesa a Abraham. Esto es muy importante, por eso hemos citado el capítulo 36. Ahora, en el capítulo 37 de Ezequiel dice que para llevar a cabo el plan del Señor, Él restaurará a Israel física y espiritualmente. Esto es muy importante. Por supuesto, todo esto va a ser un proceso. Dicho proceso comenzó a cumplirse en el siglo XX de nuestra era. Lo que tenemos en Ezequiel capítulo 37 es la visión del valle de los huesos secos. Eran muchísimos los huesos secos y secos en gran manera, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 3, Dios le preguntó a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. En el versículo 4 leemos, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Imagínense hablándole a unos huesos secos, a unos esqueletos. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. En el versículo 7 y 8 leemos, profeticé pues como me fue dicho, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne que subió
y piel que cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Esto hay que tomarlo muy en cuenta en la interpretación, hermanos. Estos versículos hablan de la restauración del pueblo de Israel como nación. Durante 18 siglos ellos estaban sepultados. Pero en el versículo 12 dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Esta profecía, hermanos, se cumplió en el siglo XX después de Cristo con las 2 guerras mundiales que sirvieron para restaurar a Israel como república. A finales de la Primera Guerra Mundial se hizo el Tratado de Balfour, que lleva el nombre de ese general inglés porque él fue el británico que promovió el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas reconoció a Israel como república el 14 de mayo de 1948. Fíjense todos los siglos que pasaron para que se cumpliera esto del Valle de los Huesos Secos que reviven. Y el capítulo 37 de Ezequiel, cuando habla de esto, dice, estos huesos secos son el pueblo de Israel, para que quede claro de que aunque la interpretación que estamos dando es una interpretación de una visión, el mismo Señor dice que esos huesos secos representan al pueblo de Israel restaurado. Pero todo eso lo profetizó Ezequiel, acuérdense, 595 años antes de Cristo, y se cumplió en 1948 de la era cristiana. En otras palabras, se cumplió 25 siglos después. Es muy importante que nosotros notemos eso. El pueblo volvería a la vida como nación, aunque, dice el texto, que no tenían espíritu, es decir, que regresaron como nación en incredulidad. Esto es muy importante. Por eso dice el versículo 18, aunque tenían carne y piel, no había en ellos espíritu. Sin embargo, se profetiza que también tendrá una conversión espiritual. En el versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Ahí está la restauración espiritual del pueblo de Israel. Y viviréis. Este versículo habla del Espíritu Santo que recibirá el pueblo de Israel en su conversión. Pero esa conversión ocurrirá después del rapto de la iglesia en la semana 70 de Daniel. Zacarías 12:10 habla de esa conversión. Dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de Israel y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y ahí está hablando Jehová, pero Jehová a quien traspasaron es Jesús de Nazaret, a quien traspasaron en la cruz, traspasándolo con una lanza. Y dice, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el hijo primogénito. Es decir, si a alguien se le muere su único hijo, que es el primogénito, él va a llorar, a lamentar mucho la muerte de un hijo así, y el pueblo de Israel va a llorar. Haber crucificado a Cristo, lo van a llorar como que se les hubiera muerto su único hijo. Este versículo entonces habla del arrepentimiento de los judíos en la semana 70. Llorarán haber crucificado a Jesús y le aceptarán como el Mesías, su Salvador
eterno. En el capítulo 38, que es ya donde nos aparece la guerra que vamos a estudiar más detalladamente, en Ezequiel 38 dice cómo es que se llegará a la meta para restaurar plenamente a Israel y cómo se traerá el reino mesiánico para cumplir las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Todo esto, hermanos, es una profecía que ocupa los capítulos 36, 37 y 38, pero es importante porque todo el cuadro se da aquí completo. Esto implica que los judíos en la semana 70 van a tener guerras que van a ser las peores guerras que hayan ocurrido en el mundo. Ezequiel 38, en el versículo 1 y 2 dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, otra vez empieza el mensaje: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Este versículo 2, hermano, tenemos que verlo más detalladamente. Quiero decirles, la versión Reina Valera 60 está bien traducida, pero la traducción permite también otra forma de traducir, que la encontramos esa forma en la versión Reina Valera, pero la versión moderna. Quiero decirles que cuando se dice versión moderna, tal vez ya a las alturas de que estamos haciendo este estudio, en la fecha que estamos haciéndolo, la versión moderna ya no es una versión que se le puede llamar así. La versión moderna fue hecha en 1950, 10 años antes de que se hiciera la versión Reina Valera que usamos comúnmente. Pero es interesante porque se llamaba versión moderna, porque era moderna cuando se comparaba con la versión de 1909, que fue la última versión que se hizo en el siglo XX a comienzos. Pero en 1950 se hizo la versión moderna, y la versión moderna, el texto dice en el versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Quiero explicarles este versículo. Es importante que nosotros nos demos cuenta de algo que ocurre con las palabras aquí. Cuando dice príncipe soberano de Mesec y Tubal, la palabra soberano es la que nos da un poco de dificultad, porque en hebreo la palabra que está ahí es Ros o Rosh, y Rosh se puede traducir soberano, pero también se puede traducir cabeza, y príncipe también. Entonces, la palabra Rosh es la que nos interesa. Para los conocedores del hebreo, recuérdense que la palabra Rosh significa cabeza, igual que la letra hebrea Resh. La palabra Resh y Rosh significan cabeza en hebreo. Entonces, si se traduce esa palabra, entonces puede tener dos acepciones. Una es de que es príncipe soberano o que tiene mucha autoridad, y es buena traducción. Pero si se traduce príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, está hablando de 3 lugares o 3 grupos étnicos. Y esto es importante porque para ver la identidad de Gog es muy importante recordar que en la semana 70 ya estará dominando el Imperio Romano restaurado, que estudiamos en el desarrollo de los tiempos de los gentiles. Ya va a estar
gobernando. De allí saldrá el anticristo y hará un pacto con los judíos. Sin embargo, en la primera parte de la semana 70 habrá opositores al imperio romano, y uno de esos opositores será Gog. Al desaparecer Gog de la escena, el anticristo se adueñará de todo el mundo en 3 años y medio. Miremos un poquito más Ezequiel 38:2. Aquí se le dice a Ezequiel que ponga su rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, como leemos en la Reina Valera 60. Pero la versión moderna dice príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Las dos formas son correctas en la traducción y son aceptables, pero la versión moderna nos aclara el sentido. La palabra Rosh o Resh significa cabeza, principal y soberano, como ya les explicaba, y así se califica a Gog como alguien con autoridad. Sin embargo, como lo dice la versión moderna, dice que Gog es príncipe de Ros, Mesec y Tubal, que son 3 lugares o 3 grupos étnicos. Referente a estos 3 nombres, Ros, Mesec, Tubal, se ve en Génesis 10, versículo 2 y 3, que estos eran hijos y nietos de Jafet, uno de los hijos de Noé. La tierra de Magog estaba situada en lo que hoy se llama el Cáucaso, y los 3 hijos de Jafet, o sea, Ros, Mesec y Tubal, fueron llamados escitas. Es importante todo esto, hermanos. Los escitas así se conocían en la antigüedad, y eran nómadas que habitaban en los alrededores del Mar Negro y del Mar Caspio. Ustedes saben en dónde está ubicado el Mar Negro y el Mar Caspio. Es parte de lo que es ahora Rusia. Magog, el segundo hijo de Jafet, también habitó junto con sus descendientes en la región del Cáucaso y Armenia del norte. La palabra Cáucaso es interesante porque significa el fuerte de Gog. Eso significa la palabra Cáucaso. Flavio Josefo dice que Magog fundó varios pueblos que debido a su nombre eran llamados magogitas y que los griegos llamaron escitas. De ellos vinieron los sármatas, llamados así por los griegos y los romanos, y actualmente se llaman eslavos, rusos, y también se llaman tártaros, cosacos, finlandeses, calmucos y mongoles. Ahora, con todo eso, hermanos, está plenamente identificado quién es Gog en tierra de Magog. El léxico hebreo de Gesenius, que es de los mejores léxicos que existen en hebreo, dice que Gog se refiere a Rusia y Ros designa a las tribus que vivían cerca del río Volga. Él identifica a Mesec con la capital rusa, que es Moscú. Es interesante. Ustedes saben que en hebreo no había vocales originalmente. Entonces, las 3 letras que forman el nombre Mesec, MSC, son las mismas letras que forman la palabra Moscú, MSC. Es importante ver todo esto, hermanos, porque toda la Biblia identifica bien cuál es el país que representa a Gog y Magog. Es interesante que Tubal, que es otro nombre que se menciona ahí, es lo que era Tobolsk en la antigüedad. Y es interesante que Mesec es la Rusia occidental, es decir, la Rusia europea, y Tobolsk es la Rusia asiática, y ese
ese país es tan grande que ocupan parte de Europa y parte de Asia. En Ezequiel 38:4 se ve que Dios es el que controla todo este movimiento que estamos viendo aquí en este capítulo. Gog piensa que él va a hacer su propia voluntad conquistando las riquezas y todo lo que tiene el pueblo de Israel ya restaurado, como vimos en el capítulo 36 y 37, y que va a hacerle la guerra a Roma, que en ese momento ya estará restaurada en la semana 70. Pero el plan es de Dios. Dios le dice a Gog: te quebrantaré a pesar de todo tu armamento. Los versículos 5 al 7 mencionan a varias de los países que van a acompañar a Gog y a Magog en su ataque contra el pueblo de Israel. El versículo 5 dice: Persia, Cus y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, y muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, es decir, sé tú su comandante, es decir, va a ser Gog y Magog, o sea, Rusia, la que va a encabezar a esta confederación del norte que va a atacar a Israel en la semana 70, hermanos, después del rapto de la iglesia. Pero sabe una cosa, todo lo que hemos visto en el siglo XX para que Israel regresara, y todos los movimientos que ha habido en Europa, en Rusia, en todos esos países, han preparado el mundo para que ocurra esta guerra en la semana 70. Los países aliados a Magog en esta confederación serán Persia, que en la actualidad es Irán, así se llama ese país en la actualidad, y se llamó Irán desde 1935. Fíjese, ese país se llamó Persia a través de todos los siglos que hemos hablado, pero en 1935 cambiaron su nombre a Irán, así se llama ese país. El segundo aliado que se menciona es Cus, que en la Biblia se refiere a Etiopía. Sin embargo, ese nombre se le da en la Biblia a dos regiones diferentes. A una parte de Arabia, 9 veces la Biblia le llama Etiopía, y 11 veces le llama así a una parte de África. Pensamos, a la luz de los acontecimientos actuales, que el texto se refiere a Sudán, que es un país que está al norte de África, es vecino de Egipto. Y es muy importante lo que voy a mencionar en este momento. Estos países, Irán, Etiopía, o sea, Sudán, y los países que apoyan esta confederación norteña, todos pertenecen a la religión islámica. Y es interesante, por ejemplo, que en Sudán ellos han sido perseguidores terribles contra los cristianos en este momento que estoy hablando, y han llevado su persecución hasta a crucificar a los cristianos en este tiempo. Cuando se habla de Fut, que es el tercer aliado, la referencia es a Libia, que también es una nación islámica y anti-israelí. También se menciona a Gomer, que es difícil también de identificar, porque puede referirse a una parte de Turquía o podría referirse a Alemania. Es interesante esto, debido a que el Talmud, un libro de los judíos, menciona a Gomer con el nombre de Germani,
que es Alemania. La casa de Togarma, que se menciona también aquí, se identifica como Turquía y Armenia. Es interesante que todos estos países en la actualidad son enemigos del pueblo de Israel y odian a Israel y dicen que quieren desaparecer a Israel. Eso está ocurriendo en nuestros días. Por supuesto, cuando Ezequiel escribió esto hace 26 siglos, no había ninguno de estos conflictos que vemos nosotros en el día de hoy, pero la profecía se adelantó a decir lo que acontecería en nuestros días, hermanos. Es muy importante, la profecía se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. También debemos subrayar el hecho de que Ezequiel dio esta profecía entonces hace 26 siglos, cuando no existían las ideologías que hoy andan y pululan en el mundo. No existía la religión musulmana tampoco, porque esa religión apareció hasta el año 600 después de Cristo. Ahí empieza el Islam, la religión musulmana, y es el tiempo de la vida de Mahoma. 600 años después de Cristo apareció este personaje. Hoy nosotros vemos una escena que apunta a que todos estos países se mantienen una tensión que amenaza producir la guerra profetizada por Ezequiel. En el versículo 8 indica el tiempo cuando esto ocurrirá. Versículo 8 dice: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de los días vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Está hablando de lo que ocurrió en 1948 aquí Ezequiel. Imagínense cuántos siglos antes habló de que el pueblo de Israel regresaría. Y ese país, dice, siempre fueron una desolación. Y dice, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Es interesante esa frase, subráyela, hermano, porque en este tiempo que estamos hablando nosotros, Israel no vive confiadamente. Aquí se está hablando del tiempo escatológico, del tiempo de la semana 70. Nosotros sabemos que los judíos en la actualidad no viven confiadamente, así como dice aquí. Si usted visita Israel, cuando llegue ahí, a usted lo van a registrar en las aduanas, van a preguntarle que de dónde va, que qué va a hacer, y tanto hombres como mujeres, las mujeres, señoritas, adolescentes, están con ametralladoras en las manos preguntándole a los turistas que qué van a hacer ahí, porque no confían en nadie. Y aquí dice que ellos habitarán confiadamente. ¿Pero por qué es que van a habitar confiadamente? Porque al principio de la semana 70 el anticristo va a hacer un pacto y va a haber una aparente paz por un momento, por un tiempo, ahí en la gran tribulación. Entonces Israel se va a confiar. Ya no van a ser como son hoy, que cuidan mucho sus fronteras y que en realidad son un país con mucho poder militar. Yo creo que usted sabe, hermano, que Israel es la cuarta potencia mundial militar en la actualidad. Imagínese un país de 70 años, es cuarta potencia mundial y se defienden y los pilotos de los aviones que tienen duermen en el avión por si hay algún ataque. Esto es algo que no significa que viven confiadamente, pero en la semana 70 se van a confiar por el pacto que va a hacer el anticristo, que aparentemente sí va a traer paz. Por eso es que Segunda Tesalonicenses dice que cuando digan paz y seguridad, porque va a haber un momento en que van a decir así, pero en ese tiempo vendrá destrucción repentina, dice la palabra también. Hoy los judíos entonces no viven confiadamente.
La Confederación Norteña atacará a Israel como una tempestad, dice la palabra de Dios, y posiblemente se unirán otros países, porque el texto dice, y muchos pueblos contigo. Menciona a los que están aquí, que ya los estudiamos, pero dice, y muchos pueblos contigo, porque cuando se cumpla esa profecía, no van a ser solo estos 5 países o 6, van a haber muchos más países apoyando la invasión que va a haber. En el versículo 12 dice que la meta de Gog es arrebatar despojos y para adueñarse de las tierras, dice, desiertas ya pobladas y hacerse de las riquezas de Israel. Esa va a ser la meta, como ha sido siempre todas las invasiones y todas las guerras que hay, peleando por el petróleo, peleando por el oro y peleando por todo eso. El ser humano no cambia, hermanos. Siempre lo han hecho así en todas las guerras que existen. Este versículo 12 habla de lo que será el deseo de Rusia al invadir Israel. Israel ya restaurado como nación, como se ha visto en el capítulo 37, ha progresado mucho Israel en lo económico. El Mar Muerto, que es propiedad de los judíos en la actualidad, vale miles de billones de dólares. También la agricultura es la mejor del mundo en la actualidad y se ha hallado grandes yacimientos de petróleo y hay mucha riqueza. Hay mucho por qué pelear en esos lugares. Según el versículo 13, los países árabes y Europa le reclamarán a la Confederación del Norte de que por qué están invadiendo ese lugar, como siempre ocurre en las mesas de negociaciones internacionales. Del versículo 14 al 17, Dios advierte y les dice que cuando ellos invadan a Israel, Jehová peleará contra ellos y los destruirá. Y no lo va a hacer con bombas atómicas, hermanos, sino con fuerzas naturales ante las cuales el ser humano es indefenso. El versículo 19-20 dice, habrá un terremoto en Israel y un maremoto. Y el versículo 21 dice que la espada de cada cual será contra su hermano. Es decir, que habrá una confusión entre los mismos invasores y van a pensar que se están traicionando unos a otros y que no están cumpliendo con los convenios y se van a matar entre ellos mismos. El versículo 22 termina diciendo que Dios enviará pestilencia, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre allí sobre Israel cuando ellos ya estén en esa parte del mundo habiendo invadido. Y todo esto engrandecerá el nombre del Señor. Cuando esto ocurra, Europa, o sea el Imperio Romano, como ya hemos hablado, el Imperio Romano restaurado, ya no tendrá la oposición de estas potencias militares que existen en la actualidad, y eso dará pie al dominio del anticristo por 3 años y medio, pero también servirá para que el pueblo de Israel abra los ojos espiritualmente y busquen a Jehová de todo su corazón. Es importante mencionar que posiblemente esto ya es parte de Armagedón, pero muchos estudiosos de la Biblia ven 2 guerras diferentes. Por eso queremos hablar de lo que sería la batalla de Armagedón. Ya hemos dicho que la palabra Armagedón solo aparece en Apocalipsis 16:16, donde también se dice que fueron reunidos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Sin embargo, la campaña de Armagedón sí se menciona en otros lugares de la Biblia, pero no con el nombre de Armagedón. Por ejemplo, Apocalipsis en el capítulo 16, versículo 13 y 14 dice, y vi salir de la boca del dragón
y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Quiero solo hacer una mención, hermanos, de algo importante aquí. Noten que aparecen 3 personajes: el dragón, la bestia y el falso profeta, porque Satanás hace una parodia de lo que es la divina Trinidad. Y el dragón se pone como antipadre, la bestia es el antihijo y el falso profeta es el antiespíritu. Es decir, Satanás, en su imitación de todo lo que él quiere, está imitando el reino de Dios en la tierra al poner al anticristo y poner una falsa paz. Pero también él se pone como la divina Trinidad tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él también se pone como antipadre y al anticristo como el antihijo y al falso profeta como el antiespíritu. Ese es un tema que hay que estudiarlo más para ver todo lo que tiene implicado eso, hermanos. Pero quizás lo estudiamos en otra oportunidad. Pero en el versículo 14 dice que son espíritus de demonios que hacen señales, es decir, hacen milagros, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí hay otro nombre para la campaña de Armagedón. Entonces, es importante porque vamos a ver que esa campaña recibe muchos nombres. La conclusión de los tiempos de los gentiles se describe en esta profecía como esta guerra gigantesca que culmina con la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 16, 13 al 16, que hemos leído, se ve que esta guerra también es un esfuerzo de Satanás en su estrategia en oposición a la obra y al programa del Señor. Es importante cuando vamos hasta adelante en este tema, que tocante a Armagedón, los estudiosos de la Biblia dan diferentes puntos de vista en cuanto al desarrollo de la guerra. Algunos ven en la guerra ruso-israelí parte de Armagedón, y otros ven que son 2 guerras diferentes. Lo que sí es cierto es que en la semana 70, esa semana se verá afectada por batallas que son las más destructoras en toda la historia de la humanidad. El proceso que se dará en la semana 70 aún comienza con la falsa paz que se logrará al hacer el pacto que promoverá el anticristo. Al acercarse la mitad de los 7 años, creemos que ocurrirá la guerra ruso-israelí. Al ya no haber oposición de esta confederación, Europa va a enseñorearse del mundo, o sea, el imperio romano con el anticristo a la cabeza. Y habrá un gobierno mundial formado al comienzo de la gran tribulación, o sea, 3 años y medio habrán transcurrido ya de la semana 70 y durará otros 3 años y medio. Este será encabezado por el anticristo, quien recibirá adoración y tendrá el control económico del mundo entero. Este gobierno, sin embargo, será sacudido por una serie de grandes juicios de Dios descritos en el libro de Apocalipsis, como los sellos, las trompetas y las copas, que básicamente serán desastres naturales nunca vistos en la historia. Solo para mencionar algo de lo que va a pasar, habrá terribles erupciones de los volcanes, terremotos que afectarán a todo el mundo. En Apocalipsis 16, 18 dice que habrá un terremoto mundial. Esto es muy importante que lo sepamos. Lo que vemos hoy no es lo que va a ocurrir en la semana 70. Habrá inundaciones, contaminaciones del agua, enfermedades.
Y con todo esto se comprobará que la utopía que el anticristo va a ofrecer no se va a cumplir. Dios va a demostrar que el hombre no puede arreglar el mundo mientras no se solucione el problema del pecado. Va a haber una reunión de ejércitos de todo el mundo. Los ejércitos del mundo convergerán en el Medio Oriente. Según hemos visto, serán inducidos por Satanás para que hagan todo esto. Es realmente un punto que hay que entender, que en todo esto actúan los demonios, actúa la gente pensando que están llevando a cabo sus propios planes, y también es el programa de Dios el que se está desarrollando. Es importante que Satanás va a mover en Armagedón una gigantesca oposición contra el Señor Jesucristo, y eso pasará de tal manera que Él juntará a todas las naciones del mundo para atacar en primer lugar al anticristo, pero cuando vean que Cristo viene, van a ver en Él un enemigo común y se van a poner contra Él. Desde el punto de vista humano, los países de todo el mundo estarán ya cansados de la tiranía del anticristo en esos momentos y procurarán quitarse el yugo. Pero al llegar al Valle de Megido, que es Armagedón, se unirán al anticristo para atacar a Cristo. Entonces, para llegar a este punto, el ejército chino y sus aliados pasarán el río Éufrates en seco. Su ejército será de 200 millones de soldados. Apocalipsis 9:16, dice Juan, yo oí su número, 200 millones. Cuando uno lee todos estos pasajes, ve a los demonios que mueven a los hombres, pero también se ve la escena física, y los hombres creen que ellos están haciendo todo, pero en realidad es el Señor Dios Todopoderoso el que está moviendo la historia. Al mismo tiempo, este movimiento, los más grandes ejércitos del norte y del sur, se combinarán para arrebatarle el poder al rey de Occidente, o sea, al anticristo en Europa. Y en el Valle de Megido, que es Armagedón, en ese lugar, la Biblia también le llama el Valle de Esdraelón, Valle de Jezreel, Valle de Josafat, Valle de la Decisión. Todos esos nombres son para el lugar de Armagedón. Las primeras batallas serán en Jerusalén y serán realizadas en diferentes partes de la geografía del Medio Oriente. En Isaías capítulo 34 se menciona especialmente a Edom y el castigo que va a traer el Señor contra ellos. En el libro de Joel capítulo 3 se nos profetiza esta guerra llamándole al lugar el Valle de Josafat y Valle de la Decisión. La parte final de Armagedón se profetiza en la visión especialmente de Zacarías capítulo 12 y capítulo 14. Zacarías 12, 1 al 4 habla de muchos acontecimientos en la semana 70 que incluyen algo de la guerra de Armagedón. Como todo se encamina a esas guerras, la situación en nuestros días es preámbulo de lo que va a pasar en la semana 70. Gracias a veces por todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Sabemos que todo esto va a converger de tal manera que va a dar lugar a que la victoria final de Cristo ocurra en aquel día. Es interesante que ahí en Zacarías 12, 6 veces el profeta repite la expresión en aquel día, que habla del día de Jehová. Es importante decir en Zacarías 12, versículos 2 y 3, el Señor Jehová dice que Él pondrá a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos. Y también dice que pondrá a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Agrega
que Israel será también un país que el que lo ataque será despedazado por el Señor. Así que la victoria del pueblo de Israel es lo que se va a dar aquí. En la batalla final de Armagedón, el Señor Jesús, en su segunda venida, descenderá del cielo y va a defender al pueblo de Israel de todos los conflictos, y en el momento más difícil de Israel, cuando estén a punto de perecer los judíos, el Señor descenderá a la tierra. Es interesante cuando uno lee Apocalipsis 14:20, dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Cuando el Señor descienda y aplaste a todas las naciones que se oponen al pueblo de Israel, la Biblia dice que la sangre va a llegar al freno de los caballos. Imagínense, hermanos, qué mortandad la que va a haber. Y esto ocurre en la fase final de Armagedón, en el regreso de Cristo, el gran conquistador que viene a ponerle fin a los tiempos de los gentiles. En realidad, cuando nosotros vemos todo esto, vemos que los tiempos de los gentiles, aquella estatua que soñó Nabucodonosor, va a ser derrumbada por Cristo. Finalizo, hermanos, diciéndoles en Zacarías 14, 1 al 4, habrá un momento que será el más encarnizado de toda la batalla de Armagedón contra el pueblo de Israel. Jerusalén realmente va a ser atacada por todas las naciones del mundo. Versículo 3, Zacarías 14, 3 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Los textos que hablan de la batalla final de Armagedón presentan la majestad del Señor Jesús en su segunda venida. Apocalipsis 19, ya lo hemos estudiado, cuando se ve el jinete en caballo blanco que viene y es el Señor Jesús, cuyo nombre es el Verbo de Dios. Armagedón entonces es la caída de la imagen que soñó Nabucodonosor. Los gentiles que han pisoteado a Jerusalén por siglos jamás lo volverán a hacer. Hermanos, el estudio de la Biblia, de la profecía y todos estos temas de la palabra deben conducirnos a admirar a nuestro Dios, a amarle, obedecerle, servirle y a someter nuestras vidas bajo su soberanía, a confiar en Él en todas las circunstancias y a reconocer que Él es el Rey universal. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente, es nuestro deseo. Amén.